Y quiero por favor invitarles a que vamos en oración al Señor, a que nos guíe, nos dirige en este día. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia mostrada, Señor, a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Amado Rey, gracias por esa obra perfecta, Señor, y porque es a través de esa obra que nosotros podemos ser llamados ya no tus enemigos, sino hijos de Dios, unidos a Cristo. Podemos descansar en Cristo. Podemos decir como el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, por este día, tu día, Señor, el cual debemos honrar, debemos santificar, debemos, Señor, consagrarnos a ti, bendito Dios. Padre, bendícenos y ayúdanos, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a comprender todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos para conocerte más a ti, Señor, que ese sea nuestro único propósito, conocerte a ti, Señor, gozarnos en ti, disfrutar de ti, Señor. Padre, que la gloria y la honra sean solo para ti, en Cristo Jesús. Amén. Familia, el día de hoy vamos a continuar con la tercera lección de la Escuela Bíblica Familiar y estamos trabajando bajo el tema principal que se llama la unión con Cristo. Este es el tema que empezamos ya hace 2 clases, la unión con Cristo. Y para la lección del día de hoy vamos a estar centrados en un tema que se llama entrar en Cristo. Este va a ser el título del tema del día de hoy, entrar en Cristo. Y en la lección anterior nosotros pudimos ver la gran cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esta doctrina bíblica, la doctrina de la unión con Cristo. Y siendo el apóstol Pablo uno de los escritores que más resalta y más expone la unión del creyente con Cristo. Y esto lo podemos evidenciar cuando el apóstol utiliza las palabras en Cristo, con Cristo, en toda la Escritura. Podemos evidenciar esta unión del creyente con Cristo en estas palabras, en Cristo, con Cristo. Pero es muy importante para nosotros como creyentes, antes de que entremos un poco en este tema, que podamos entender que la salvación el tema de la salvación tiene muchos aspectos, los cuales nosotros como creyentes no podemos perder de vista. Sabemos el daño que nos ha hecho el pecado. El pecado de muchas maneras ha causado daños muy grandes, tanto así que es la causa de nuestra condenación y es la causa de nuestra separación con Dios. Pero recordemos también que Dios nos dio una gran salvación. Esta salvación salva, sana, repara, restaura todas las áreas de nuestra vida, pero restaura nuestra relación con Dios. Y esta salvación, recordemos, fue lograda a través de la obra perfecta de Cristo. Su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión a los cielos. Y esta salvación es tan gloriosa que es llamada en el libro de Hebreos una salvación tan grande. Dice Hebreos 2:3, lo llama de esta manera, una salvación tan grande. Y es por eso que para nosotros como creyentes es necesario que no perdamos ningún aspecto de esta salvación. No dejemos ningún aspecto de lado, que tengamos en cuenta todos los aspectos de la salvación. Y es por eso que en esta escuela bíblica tenemos esta clase de estudios que es la doctrina de la unión con Cristo. Hace parte de lo que es la salvación.
Y esta quizás es una doctrina que muchas veces perdemos de vista. Como creyentes, perdemos de vista nuestra unión con Cristo. Y aunque la palabra unión no aparece de manera literal en la Biblia, como les decía al principio, el apóstol Pablo lo utiliza en términos en Cristo, con Cristo. Este tema es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. Y aunque quizás no podemos entenderlo por completo, sí podemos aprender mucho, y es lo que estamos haciendo si lo hacemos y si estudiamos con atención este tema. Ahora, mis hermanos, uno de los grandes misterios de la redención y que debería producir gran asombro en nosotros es ese proceso por el cual el Espíritu Santo transforma a un enemigo de Dios en herederos, en coherederos junto con Cristo. Piense por un momento en esto, este gran asombro. Esto que es asombroso para nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros éramos enemigos de Dios? Y mis hermanos, tener un enemigo peligroso para cada uno de nosotros, si tuviéramos un enemigo que sea peligroso, estaríamos muy asustados. Pero éramos enemigos del Dios Todopoderoso. Éramos enemigos y ahora somos hijos de Dios. Y esto es asombroso. Y en la Escritura hay pocas historias que ilustren este misterio de una forma tan vivida como lo es la vida de Pablo. La vida de Pablo o la historia de Pablo nos muestra muchas facetas. Pocos personajes en la Escritura vemos tantas facetas como la vida de Pablo. Su conversión, su vida antes de conocer al Señor y lo que fue toda su vida después de conocer a Cristo. Y es por eso que en esta lección vamos a ver dos aspectos importantes. Uno de ellos es la conversión de Pablo a la luz de lo que dice Filipenses 3, que es el texto que vamos a estar estudiando, que lo llamaremos su vida fuera de Cristo. Así lo vamos a llamar, su vida fuera de Cristo. Y el segundo aspecto que vamos a ver en esta mañana es cómo toda la vida del apóstol cambió. Pero cambió cuando entró en Cristo. Entonces vamos a ver esos dos aspectos, la vida de Pablo fuera de Cristo y la vida de Pablo cuando entró en Cristo. Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo no es el único que habla en el Nuevo Testamento acerca de la unión con Cristo. Si queremos conocer de este tema, también nosotros podemos ver las enseñanzas de Jesús, hablando de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos que estamos unidos a Él. También los otros apóstoles en otras ocasiones hablan acerca de estar en Cristo, pero vale la pena repetirlo, y es que el apóstol Pablo es uno de los que expone maravillosamente este gran privilegio de estar en Cristo. Pero al mismo tiempo el apóstol nos da pista y nos dice que este es un privilegio de todos los creyentes, estar unidos a Cristo. Y sí, mi hermano, este es un privilegio que usted como creyente tiene, está unido a Cristo. Y es por eso que los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento destacan este tema con gran profundidad, pero también con claridad. Es decir, que no es solamente una creencia superficial, no es algo que está solamente por encima, sino que es una experiencia que debe transformar definitivamente la vida de todos nosotros. No debe ser solamente algo del intelecto, sino que debe ser algo que realmente transforme nuestra vida. Muy pocos personajes, como les decía ahora, de la Biblia, podemos conocer con tanto detalle lo que fue su vida antes y después. Y es el apóstol Pablo, estos personajes de los cuales la Escritura nos permite conocer lo que ocurrió externamente, pero también nos permite ver esas cosas que ocurrieron internamente en él. ¿Recuerdan qué pasó en el libro de los Hechos? El libro de los Hechos nos narra en 3 ocasiones la conversión de Pablo. Y aunque estos eventos narrados de la conversión de Pablo nos muestran lo que ocurrió externamente, en el texto que acabamos de leer de Filipenses 3, Pablo nos muestra un poco más de profundidad de lo que él vivió y de lo que es ahora en Cristo. Y este testimonio personal nos puede ayudar mucho a entender esta transformación que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Ahora miremos el versículo 2 nuevamente. El apóstol Pablo inicia diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él inicia diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Y como en muchas otras cartas del Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo está haciendo una defensa de la fe. Esto lo vemos en muchas cartas. El apóstol Pablo haciendo defensa de la fe y mostrando la preocupación por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas y también por los falsos maestros. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí: guardaos de los perros, se está hablando y se está refiriendo a los judaizantes, aquellos que enseñaban que los cristianos no solo debían creer en Jesús, sino que además debían recibir la señal de la circuncisión, debían seguir las costumbres de los judíos, además de creer en Cristo. No bastaba la obra de Cristo, ellos añadían a la fe las obras para estar bien delante de Dios. Y Pablo está haciendo una defensa a estos falsos maestros. Y Pablo se opuso
con gran vehemencia a esta enseñanza, que decía que la gente necesitaba añadirle algo a la obra de Cristo. Y Pablo afirma que los creyentes poseen exclusivamente en Cristo todo lo que necesitan para agradar a Dios. Y es algo que nosotros también creemos sin lugar a dudas. El creyente tiene en Cristo todo lo que necesita para agradar a Dios. Tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos justificación, tenemos vida eterna. ¿Y la tenemos en quién? En Cristo. Ahora en el versículo 4 mira lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Podría cualquier persona oponerse a las enseñanzas de estos maestros? Pablo sí. Pablo nos muestra, recuerde que Pablo está defendiendo la fe, el evangelio, y lo está haciendo de una manera particular, porque se va a poner en primera persona. Pablo se describe en términos personales frente a estos hombres que se glorían en la carne, que quieren añadir algo más a la obra de Cristo. Pablo tiene, llamémoslo de esta manera, las credenciales para poder oponerse en la carne a estos falsos maestros, pero por una razón, porque Pablo fue uno de ellos. Dice Pablo, ¿creen tener motivos para gloriarse? Pues yo mucho más. ¿Tienen credenciales? Entonces mis credenciales son aún mejores. En cuanto a la justicia, dice el versículo 6, yo era irreprensible. Si alguien tiene motivos para confiar en la carne, Pablo dice, entonces yo tenía motivos para confiar en la carne. Si alguien buscaba su propia justicia, dice Pablo en el versículo 9, entonces yo buscaba mi propia justicia. Pero vemos que Pablo creía que había encontrado la justicia hasta que se dio cuenta que su propia justicia era trapos de inmundicia y necesitaba la justicia que le es dada en Cristo Jesús. Ahora quiero por un momento mostrarles algo que conocemos que ocurrió camino a Damasco. Cuando Pablo tiene este encuentro personal con el Señor Jesús. Y Pablo nos muestra aquí en Filipenses también lo que le ocurrió a Pablo, lo que nos está contando Pablo, es lo que él era cuando estaba fuera de Cristo. Él dice, perseguí la iglesia, por herencia tenía un pedigrí impecable, por desempeño era lo mejor en mi generación, nací en la mejor tribu, la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey, nací en un lugar judío estricto, era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. ¿Se puede decir que Pablo lo tenía qué? Lo tenía todo. ¿Han escuchado ese refrán muy popular que dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Pues eso era lo que aparecía aquí. Usted no sabe quién soy yo. Y muchas veces nos pasa a nosotros cuando usamos quizás nuestro apellido, nuestras influencias o tal vez nuestra posición para sentirnos como orgullosos de sí mismos, de lo que somos o de lo que tenemos, pero no por modestia, sino para que la gente pueda ver que en nosotros hay algo más, que tenemos motivos. Entonces, aparte de este pedigrí que tenía Pablo, aparte de los títulos, Pablo hace referencia a algo muy importante. Y él hace referencia a la justicia que él decía tener. Él decía, en cuanto a la justicia, yo era irreprensible. Y esto hace un contraste con el joven rico, ¿lo recuerdan?
En Mateo 19:16 dice de esta manera: entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Al final este joven rico creía haber guardado toda la ley desde su juventud, era lo que él decía, desde mi juventud he guardado toda la ley, pero se da cuenta que no ha guardado toda la ley desde su juventud. ¿Por qué? Porque no tenía una conciencia real de su pecado. Y es lo mismo que estaba ocurriendo con el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Él dice, en cuanto a la justicia yo era irreprensible, no había conciencia real de su pecado. Ahora, Pablo no está diciendo que él era perfecto, que él no se equivocaba, que él no cometía errores, no. Pero Pablo no tenía una necesidad real de Cristo, ya que básicamente Pablo se consideraba a sí mismo una buena persona. Y el problema de creernos buenas personas es que perdemos la conciencia real de nuestro pecado. Ese es el problema. ¿Y qué significa estar conscientes de nuestro propio pecado? Es posible que intelectualmente nosotros sepamos de que nos equivocamos, pero no tenemos una conciencia, una convicción moral concreta por nuestros pecados. Y en la vida de Pablo, antes de su conversión, él se consideraba a sí mismo ¿qué? Irreprochable, irreprensible. En cuanto a sus logros humanos, en cuanto a su propio testimonio. Sin embargo, aunque Pablo tenía conocimiento de la ley y de sus propios errores, de sus propias imperfecciones, Pablo no tenía una conciencia real de su pecado. Es decir, aunque teóricamente reconocía que no era perfecto, no había experimentado la profunda necesidad de un Salvador, la profunda necesidad de Cristo. Y ese es el problema cuando nos creemos buenas personas. Esto básicamente pasa cuando de alguna manera nosotros pensamos que nuestros pecados no son tan grandes como los de otros. O cuando pensamos que nuestras obras son mejores que las de otros. Es básicamente lo que pasa. Y en ambos casos, cuando creemos que nuestros pecados no son tan grandes como los de otros, o cuando creemos que nuestras obras son mejores que las de otros, pues en ambos casos va a pasar algo. No vamos a necesitar un Salvador. La mayoría de las personas no tienen esta conciencia real de sus pecados y por eso básicamente creen y consideran que son buenas personas. Pero hay algo interesante, mis hermanos, que nos va a ayudar a comprender un poco más lo ocurrido con Pablo. Como todas estas situaciones que vivió Pablo lo llevaron a entender mejor su unión con Cristo. Miren por favor el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y es importante ver esta experiencia de Pablo con Esteban. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos,
y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es evidente lo que el hermano Esteban estaba haciendo, estaba defendiendo la fe, pero el espíritu del Señor estaba con él, de tal manera que no podían resistir a esta sabiduría que había en el hermano Esteban. Pero mire más adelante, es Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Pablo había presenciado y visto todo lo que había ocurrido con Esteban. Dice que las ropas de Esteban fueron echadas a los pies ¿de quién? De Saulo, que es el mismo Pablo. Y dice que Esteban clamó a gran voz, hizo una oración parecida a la oración de nuestro Señor Jesucristo: Señor, recibe mi espíritu. Y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es una oración muy similar a la oración del Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Pero todo esto fue presenciado por estas personas que estaban ahí, esta muerte de Esteban, este acontecimiento con Esteban. Pero también, ¿quién estaba presenciando y viendo esto? Pablo. Pablo estuvo ahí. Pero aquí ocurre algo interesante. Y es que cuando las personas se encuentran con un creyente en el cual está la persona del Señor Jesucristo, cuando alguien se encuentra con este tipo de personas, ocurren dos cosas. Uno, la primera es tratar de destruir a esa persona, que fue lo que pasó con Esteban. Se encontraron con una persona llena del Espíritu de Dios y trataron de destruirla. Y lo segundo que puede ocurrir es que las personas puedan rendirse ante el Señor a través de esa persona. Que esto es mucho de lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando se predicaba el Evangelio. Pero ¿cómo respondió Pablo ante la presencia de Cristo en la vida de Esteban? ¿Cuál fue la respuesta inicial de Pablo? Mis hermanos, la respuesta de Pablo fue buscar la muerte, fue erradicar a tantos cristianos como le fuera posible. Se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Contrario a lo de su maestro Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Contrario a esto, Gamaliel, mira lo que decía en Hechos 5:34. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Ya hace algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron. Y todos los que seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron, y todos los que le seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Contrario a lo que hizo Gamaliel, déjenlos. ¿Pablo qué hizo? Se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Saulo, en principio, buscó la muerte y hasta el exterminio
de los creyentes. Mi hermano, fuera de Cristo, Saulo tuvo en sus manos la capacidad de destruir a tantos cristianos como él quiso. Y es ahí donde se hace más comprensible las palabras de Pablo cuando él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se hace más comprensible este texto para nosotros. Pero ahora, mis hermanos, ya vimos el viaje de Pablo fuera de Cristo. Ahora miremos el viaje de Pablo entrando en Cristo. Y mire que en camino a Damasco, Saulo escucha esta declaración preciosa de parte del mismo Señor Jesús acerca de la unión con Cristo. Miren Hechos 9 rápidamente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús o a los cristianos? A los cristianos. Pero básicamente lo que el Señor le dice es: ¿por qué me persigues? Si está persiguiendo a los cristianos, mira lo que el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y básicamente lo que el Señor Jesús le está diciendo es: si estás persiguiendo a los del camino, me estás persiguiendo a mí. Es lo que el Señor dice. Y esto es una muestra maravillosa de la unión del creyente con Cristo. Y esto lo que afirma es que los que están en el camino están unidos ¿a quién? A Cristo, son de Cristo. Esto lo dice el Señor en Mateo 25. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún al más pequeño, ¿a quién me lo hicieron? A mí, dice el Señor. Y quizás a Pablo le haya tomado meses, años, entender con detalle toda esta gran verdad. Pero desde ese momento fue sembrada una semilla en él. Y esta verdad transformó la vida de Pablo. Y es por eso que en Filipenses 3, como lo acabamos de leer, Pablo dice ahora en el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que Pablo está diciendo es que todo lo que él quiere conocer es quién es ese Cristo al cual él está unido. Quiere experimentar las consecuencias de estar unido a Cristo. Él quiere experimentar lo que dice Romanos, lo que dice más adelante en Romanos 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hermano, recuerde lo que Pablo vio. Pablo vio a Esteban morir. Pablo vio cómo Esteban fue apedreado, pero Pablo vio ese momento y Pablo quiere participar también de esto. Él quiere experimentar a través de esa unión con Cristo los padecimientos, porque eso es lo que dice, que quiere experimentar esos padecimientos. Mis hermanos, esta verdad transformó por completo la vida de Pablo. Pero ¿saben cuál es el más profundo deseo de Pablo? Él lo dice, su más profundo deseo es conocer a Cristo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quiere hacer Pablo? Conocer a Cristo. Como esas personas que se enamoran. Ese hombre que se enamora
y quiere conocer más de la persona que se enamoró. Y quiere cada día conocer más y conocer más y conocer más. Eso es lo que quiere Pablo, conocer cada día más al ser del cual se enamoró. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Nuestro mayor deseo real es conocer a Cristo? ¿Ese es nuestro mayor deseo en esta vida? Y mis hermanos, Pablo termina diciendo esto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y si hubiéramos estado ahí, le podríamos decir a Pablo: Pablo, en el día haces miles de cosas. ¿Cómo es posible que digas que una sola cosa haces? Y Pablo nos respondería de esta manera: cuando sabes que estás en Cristo, no estás haciendo mil cosas, estás haciendo una cosa, persiguiendo el conocimiento de Cristo en mil cosas diferentes. Y eso es lo que hace la diferencia en tu vida cuando estás con Cristo, cuando estás en unión con Cristo. Mis hermanos, entender nuestra unión con Cristo nos puede dar confianza y gozo, porque podemos descansar en Él, porque sabemos que estamos unidos a Él, pero nos da un deseo de santidad, porque comprendemos que nos identificamos con el Salvador, porque Él es santo y nos dice: sean santos como yo soy santo. Y podemos decir como Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oremos, familia. Bendito Dios, Padre. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor, y por guiarnos y bendecirnos, Señor. Pero sobre todo, gracias y siempre gracias por Cristo, Señor. Padre, no entendemos y no sabemos cómo, pero de una manera gloriosa, Señor, estamos unidos a Cristo. Y esto es una verdad que debe entrar en lo más profundo de nosotros, Dios. Que nos debe dar consuelo, esperanza, confianza, gozo. Porque Dios, nos salvaste no para dejarnos, sino para que nosotros podamos estar siempre contigo, Dios. Padre, muchas gracias y que la gloria sea solo para ti en Cristo Jesús. Amén.